En el primer día del último año, entré en clase y descubrí que mi prometido de la infancia le había dado mi asiento y mi lugar a su lado a una nueva chica transferida que sonreía. Él dijo, pensé que no te importaría. Así que le cedí el asiento. Y en las semanas siguientes, le entregué todo lo demás que él se suponía debía proteger, hasta el día en que lo recuperé todo sin alzar la voz. El primer día del último año siempre tenía un cierto peso, expectativas, ambiciones y líneas tácitas que ya se habían trazado hace años. Llegué 15 minutos antes, como lo hacía cada año, y entré al aula 3B como si fuera mío, porque de alguna forma lo era. Mi asiento, el que estaba junto a la ventana en la esquina trasera, ya me pertenecía. Todos lo sabían. Todos lo respetaban. Todos menos ella. Me detuve a medio paso, mi mirada se fijó en la chica desconocida que estaba sentada justo donde yo siempre me sentaba. Estaba inclinada sobre el escritorio, hojeando un cuaderno rosa con pegatinas de dibujos animados. Su largo cabello negro estaba recogido en una trenza suelta, y su mochila aún tenía los pliegues de fábrica, una barata, del tipo que venden al por mayor para escuelas del condado. Me miró, parpadeando con ojos grandes y casi apologéticos, y entonces lo oí, la voz demasiado familiar como para no reconocerla. Elena, el tono cálido de Caleb atravesó el zumbido de las conversaciones. Apareció justo detrás de ella, sosteniendo 2 cafés helados, uno de los cuales le dio a ella antes siquiera de notar la expresión de mi rostro. O quizás la notó y fingió no hacerlo. Llegamos temprano y ella no tenía un asiento asignado todavía. Pensé que no te importaría que usara el tuyo, lo dijo con naturalidad, como si no fuera mío por defecto. Como si no hubiese sido mío durante 2 años. Lo miré, luego a ella. La nueva chica, su placa decía Hazel Lynn, me dio una pequeña sonrisa, una ensayada. Lo siento, dijo suavemente. No sabía que estaba ocupado. No se movió, ni siquiera un poco. Mantuve su mirada, luego miré el café helado en su mano, aún sudando por la condensación, y volví a mirar a Caleb, que parecía demasiado relajado con todo esto. Está bien, dije con frialdad, mi voz cortante pero tranquila. Hay otro asiento libre. Caminé hacia el otro lado del aula y tomé el escritorio junto al armario de suministros. Olía ligeramente a marcadores viejos y pintura, nada como el aire fresco y la luz del sol de mi lugar legítimo. Al sentarme, toda la sala se quedó en silencio. Podía sentir las miradas sobre mí. Los susurros empezarían después. Siempre lo hacían. Cuando sonó la campana, Caleb no se acercó. En cambio, se quedó junto a Hazel, mostrándole cómo configurar el portal en línea de la escuela. Ella se rió demasiado fuerte por algo que él dijo. Tan falso, tan obvio, tan rápido. En el almuerzo, la cafetería estaba llena. Llevé mi bandeja, ensalada minimalista, unas albóndigas de camarón, té de jazmín, a mi mesa habitual junto a la segunda ventana. Estaba ocupada. Hazel otra vez, esta vez de espaldas a mí y Caleb sentado frente a ella, apoyando la barbilla en la palma como si no tuviera preocupación alguna. Su bandeja tenía frutas en forma de corazón. Su bento tenía 2 pares de palillos. No dije una palabra. Me giré, crucé la sala y me senté sola en la mesa más lejana en la esquina. Algunos compañeros dudaron como si quisieran unirse, pero luego lo pensaron mejor. No me importó. No estaba de humor para entretener. Solo había dado 2 bocados cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de uno de los chats de grupo de la clase. Hazel Lynn. Primer día en una nueva escuela. Corazón brillante, no puedo creer que me tocó sentarme en el mejor asiento y conocer a la persona más amable aquí. Gracias, Caleb, por el café. Agradecida primer amigo adjuntó una foto suya en mi asiento, apoyando la barbilla en la mano con el vaso de café de Caleb en la imagen. Miré la publicación un momento, luego cerré la aplicación, la bloqueé y apagué el teléfono. A la mañana siguiente, llegué más temprano de lo habitual. No iba a ser sorprendida otra vez, pero Hazel ya estaba allí, sentada en el mismo asiento. Esta vez ni siquiera fingió sorpresa. Oh, dijo alegremente. Buenos días, Elena. Imaginé que llegarías temprano otra vez. Esta vez te dejé el escritorio cerca del ventilador. Es más tranquilo. Sonrió como si me estuviera haciendo un favor.
No respondí. Caminé más allá de ella, más allá de Caleb, que tuvo el descaro de asentir como si todo estuviera bien entre nosotros, y me senté en el mismo asiento que había tomado ayer junto al armario de suministros, el mismo rincón con olor a marcadores. Ese día, en biología, respondí todas las preguntas antes de que alguien más pudiera abrir la boca. Me aseguré de que Hazel ni siquiera tuviera oportunidad de levantar la mano. Después de clase, me quedé revisando informes de mi pasantía. Mientras los demás salían, escuché pasos suaves detrás de mí. Elena, la voz de Caleb, vacilante. No levanté la vista. Aún así, se sentó a mi lado. Sé que estás molesta. Silencio. Ella es nueva, ¿sabes? No sabe cómo funcionan las cosas todavía. No está tratando de desafiarte. No dije nada. Caleb se pasó una mano por el cabello, frustrado. Estás haciendo esto raro, Elena. Vamos, es solo un asiento. No estás realmente molesta por algo tan insignificante, ¿verdad? Finalmente lo miré. Mi voz era tranquila, distante. No, estoy molesta porque pensaste que yo sería del tipo de persona a la que no le importaría. Parpadeó. Es solo una silla. No, dije fríamente. Era un límite. Abrió la boca y luego la cerró. Me levanté, recogí mis cosas. Al llegar a la puerta, me detuve y giré ligeramente. Obsérvala bien, Caleb. Esa sonrisa suya está ensayada. Esa noche, mi teléfono vibró otra vez. Otra publicación de Hazel. Han pasado 2 días y ya siento que pertenezco aquí. Sonrisa con ojos felices. Caleb dice, esta escuela tiene los mejores estudiantes, y estoy totalmente de acuerdo. Ramo de Flores adjuntó una foto de Caleb entregándole una botella de agua durante la clase de educación física. Su pegatina decía, vibras de mejores amigos con corazones girando. Solo había una cosa en su rostro que no era falsa, la mirada en sus ojos, de victoria. A la mañana siguiente, llevé mi mejor uniforme planchado, un reloj de diseñador nuevo y el colgante de zafiro de mi madre. Entré en clase con la barbilla en alto. Hazel me saludó cantando, hola, Elena. Le di una sonrisa forzada, luego me volví hacia el presidente de la clase. ¿Puedo tomar prestado un escritorio? Parece que el mío tiene nueva dueña. La sala se quedó en silencio. Hazel se congeló a medio sorbo de su leche de fresa. El rostro de Caleb cambió ligeramente. El presidente tartamudeó un sí y me ayudó a mover un escritorio justo al lado de la ventana en el lado opuesto. No era mi antiguo asiento. Era mejor. Desde allí, podía ver todo y a todos. Mientras la clase se acomodaba, Hazel susurró algo a Caleb y se rió detrás de la palma de su mano. Él se rió y luego miró hacia mí. Nuestros ojos se encontraron por medio segundo. Y en ese instante, me hice una promesa a mí misma, si él quería que ella tuviera mi asiento, también podía darle todo lo demás, porque yo no iba a pedirlo de vuelta. Para el tercer día, nadie lo llamaba más el asiento de Elena. Lo llamaban el rincón de Hazel. Lo oí en susurros mientras pasaba. Murmullos descuidados dejados caer por los de segundo año, ruidos de fondo que antes me pertenecían. Mi asiento, mi vista, mi silencio, ahora eran de ella. Caleb. Se sentaba a su lado cada mañana como si eso siempre hubiera sido así. No dije una palabra. El silencio, al fin y al cabo, es un arma más afilada que cualquier cosa que puedan tallar las palabras. Pero Hazel estaba aprendiendo rápido, demasiado rápido. No pidió permiso para entrar al círculo. Simplemente entró y sonrió como si nunca lo hubiera necesitado, con sus cardigans de segunda mano y sus pequeñas reverencias perfectas. La versión pobre de clase. Encantadora para los ciegos, manipuladora para los que observaban de cerca. Caleb, él no observaba nada. O tal vez lo observaba todo y simplemente no le importaba. At lunch, I placed my tray down at the edge of the senior courtyard, a private spot near the garden wall, mostly overlooked but peaceful. He had only taken 2 bites when I saw the flash of Hazel's ridiculous pink bubblegum backpack heading in my direction. She was with 2 girls from the volleyball team, her new fans. Oh no, ¿viste el último lanzamiento de cápsula?, decía una de ellas.
Esos bolsos de edición limitada. Solo hicieron 50. Hazel se rió, pasando un brazo por los hombros de las chicas. Son lindos. Creo que Elena tiene uno, ¿verdad? El de cuero crema con las esquinas doradas. I didn't move. It was behind me now. I could hear the shuffle of her steps approaching. Elena, canturreó Hazel dulcemente, ese bolso es tan precioso. ¿De verdad es la exclusiva de París? He gave her a sideways glance. Lo es. Ella se inclinó más cerca, inspeccionando el bolso como si estuviera en oferta. Nunca había visto algo así tan de cerca, suspiró, y luego añadió con timidez, ¿puedo? Antes de que pudiera decir una palabra, su mano se adelantó. El jugo de manzana en su otra mano se volcó apenas sutilmente, pero con intención, lo suficiente para salpicar el cuero blanco con una mancha ámbar que se extendía lentamente. Un silencio cayó sobre la mesa. «Oh no», exclamó Hazel teatralmente. «Lo siento mucho». Se me resbaló la mano. I looked down at the damage. The stain bled into the stitching like a bruise. Then I looked up and I smiled. Devastador. No te preocupes, dije suavemente. No todos han sido educados para valorar lo que no les pertenece. Hazel parpadeó, con los labios ligeramente entreabiertos. Justo en ese momento, Caleb llegó. Como siempre, en el momento perfecto. Vio el jugo, vio el bolso, y frunció el ceño. «Wow, pasó algo». Hazel se volvió hacia él de inmediato, con los ojos llenos de culpa. «Arruiné el bolso de Elena». Ella dijo que no me preocupara, interrumpí, mirando directamente a Caleb. Él nos miró a ambas, confundido. «Es solo un bolso», no, dijo encogiéndose de hombros. «Le compraré otro». Cayó como una bofetada. Lo dijo sin la menor conciencia. Un simple desprecio casual. Me levanté lentamente, alisando mi falda, ignorando los susurros a mi alrededor. «Gracias», dije con calma. «Pero no necesito que me reemplaces nada, Caleb». Él parpadeó, confundido. «Elena, no quise decir». «Sé exactamente lo que quisiste decir». Y me fui. No miré atrás. Esa noche, tomé un cuchillo y corté las asas del bolso con cortes limpios y precisos, y lo tiré a la basura. Ya estaba arruinado desde el momento en que él dijo, «Es solo un bolso». Pero Hazel aún no había terminado. No, ella sabía exactamente cuándo atacar. A las 8:14 de la noche, mi teléfono sonó. Hazel Lynn publicó una historia. Primera amiga con cinta. Primera en todo con 2 corazones. Caleb agachado atándole los cordones a sus zapatillas blancas mientras ella se paraba con una mano peinándose, mirándolo como si fuera un príncipe de Disney. Miré la foto, no a ellos, sino a la expresión en su rostro, suave, tranquilo, incluso contento. La bloqueé. Luego bloqueé a Caleb, en silencio, sin drama, sin rabia, porque la rabia es para quienes aún tienen esperanzas. Y yo no. A la mañana siguiente, llegué a clase con 5 minutos de retraso a propósito. Todos ya se habían acomodado. Hazel, radiante en un cardigan de color durazno pálido, estaba sentada cómodamente en lo que ahora llamaban su lugar. Caleb le mostraba algo en su teléfono. No levantaron la vista. No hasta que me deslicé en mi nuevo lugar junto a la ventana, el que había escogido yo misma, al otro lado del aula, con una vista mejor y una luz más limpia. Saqué mi portátil, mis apuntes, y abrí mi planificador. Caleb me miró. No le devolví la mirada. A mitad de semana, la transformación de Hazel estaba completa. Se movía como si perteneciera al lugar y todos empezaron a creerlo también. Se aferraba al costado de Caleb como una cinta, inocente, decorativa, inofensiva. Su voz siempre lo suficientemente alta como para ser oída. Nunca me desafiaba directamente, pero no hacía falta, porque ahora todos nos comparaban. El jueves, durante educación física, nos dividieron en equipos de relevos. Hazel, por supuesto, terminó en el equipo de Caleb. Se reía demasiado de sus bromas, decía que sus cordones siempre se desataban. Y, como no, cuando fue su turno, se agachó y fingió enredarse con el nudo. Elena, llamó el entrenador, cambia de carril con Hazel.
Hazel se volvió hacia mí, con los ojos abiertos e inocentes. Lo siento, no soy rápida. No quería retrasar al equipo de Caleb. Miré al entrenador. Estoy bien donde estoy. El entrenador parpadeó, inseguro. Hazel sonrió con torpeza. Solo no quería ser una carga. Caleb, desde el otro carril, gritó, está bien. Ella cambiará. Pasé junto a él sin responder, pero mientras lo hacía, le dije en voz baja, estás haciendo un hábito de decidir por mí. No respondió porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Más tarde esa noche, volví al salón de los seniors a recoger un libro olvidado. El lugar estaba casi vacío excepto por una esquina. Hazel y Caleb, otra vez. Él tenía una bebida. Estaba inclinado hacia ella. Observé desde la puerta por un momento. Hazel captó mi reflejo en el vidrio y se detuvo solo lo suficiente para asegurarse de que yo viera lo que pasó a continuación. Ella colocó una pequeña flor blanca detrás de la oreja de Caleb. Él no la detuvo. Se rió. Eso fue suficiente. Esa noche, abrí el bloc de notas de mi teléfono y escribí una sola frase, déjala sentarse ahí. Luego lo cerré, borré todas las fotos que tenía con Caleb y me fui a dormir con solo silencio en el pecho. Mi cumpleaños cayó un lunes. No es que esperara que alguien lo recordara. La única persona que lo hacía era Caleb, o solía hacerlo. La mañana comenzó con la rutina habitual. Los estudiantes llegando, las conversaciones somnolientas llenando los pasillos. Llegué temprano, el cabello recogido en un moño pulcro, el uniforme impecable, con una pluma plateada en el bolsillo del pecho. Un guiño silencioso a la tradición de cumpleaños de mi madre, escribir. Un pequeño ramo de tulipanes blancos estaba en mi escritorio. Anónimo. Sin tarjeta. No la necesitaba. Solo 2 personas sabían que los tulipanes eran mis favoritos. Y Caleb hacía tiempo que había dejado de actuar como si recordara los detalles. A media mañana, el aula zumbaba con una energía que yo no había invitado. La noticia se había esparcido. Alguien había visto a Caleb en la puerta principal con una caja de regalo. Y junto a él, sonriendo como si ya hubiera ganado, estaba Hazel. Mi compañera de pupitre se inclinó y susurró, ¿crees que está planeando algo? No respondí porque, fuera lo que fuera, ya no importaba. Llegó 5 minutos después de empezar la segunda clase, sin aliento, casual, despreocupado. Hazel estaba a su lado, sonriendo como si fuera la dueña del lugar. Todos se giraron a mirar. Llevaba un collar, una cadena de oro fina con un dije en forma de luna creciente. Y me detuvo, no porque fuera hermoso, sino porque ya había visto ese diseño antes, un año atrás, en el cuaderno viejo de Caleb. Estábamos sentados bajo el árbol cerca del salón de música, el sol cayendo entre las hojas sobre sus páginas mientras él dibujaba. Un día haré esto para ti, había dicho, señalando la luna. Porque tú no orbitas a nadie. Brillas por ti misma. Era el único diseño que alguna vez dijo que se inspiró en mí, y ahora colgaba de su cuello. Caminó directamente hacia mí, con una pequeña caja rosa en la mano. Feliz cumpleaños, dijo, dejándola sobre mi escritorio como si no acabara de destrozar un recuerdo. Hazel dio un paso adelante rápidamente. Le dije a Caleb que se vería aún mejor en ti, Elena. Pero él dijo que yo lo llevaba como si hubiera nacido para eso. Tocó el dije suavemente. Espero que no te importe, añadió con una sonrisa empalagosa. Solo era un boceto, y pensé que era demasiado bonito para dejarlo sin usar. Mis manos seguían quietas, mi expresión no cambió. Por supuesto, respondí con frialdad. ¿Por qué dejar que el sentimentalismo interfiera con la estética? Hazel parpadeó, sin saber si era un cumplido. No lo era. No abrí la caja. En su lugar, la guardé en mi bolso, saqué mis apuntes y comencé a copiar del pizarrón. Todos miraban, pero nadie habló, ni siquiera Caleb. Llegó la hora del almuerzo. Me salté la cafetería y fui al salón del consejo estudiantil. Estaba vacío, tranquilo. Abrí la caja allí. Dentro había un colgante idéntico al que llevaba Hazel, no una segunda versión. Un duplicado. Él no había diseñado uno para mí. Había replicado el que le dio a ella.
El dije brillaba bajo la luz. Sin significado. Tomé mi teléfono, escribí un mensaje, anuncio de subasta benéfica del último año por altavoz. Para celebrar el 18º cumpleaños de Elena Moore, ella donará un collar colgante de oro personalizado diseñado por un artista independiente de primer nivel para la recaudación de fondos de becas de nuestra escuela. La subasta comienza mañana. Los fondos serán destinados a estudiantes necesitados de nuevo ingreso. Equipo del representante de la clase 3B. Para cuando regresé a clase, ya se había generado revuelo. ¿Viste la publicación de la subasta? Elena donó su regalo de cumpleaños. Espera, ¿no es ese el mismo collar que lleva Hazel? Hazel levantó la vista cuando entré, su sonrisa incierta por primera vez en días. Las cejas de Caleb se fruncieron. Elena, llamó en voz baja. ¿Podemos hablar? Me detuve junto a mi asiento. En privado, asintió. Salimos al pasillo. La puerta se cerró detrás de nosotros. Por un momento, ninguno habló. Luego, él suspiró. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Respondí con calma. La subasta. ¿Por qué hacerlo público? Tú hiciste público el regalo, respondí. Solo devolví el favor. Su mandíbula se tensó. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Qué le diste algo que diseñaste para mí? Él dudó. Ella vio el boceto en mi carpeta, dijo finalmente. Dijo que era hermoso. No pensé que importara. Iba a darte uno también. Ese es el problema, Caleb, dije con voz fría. No pensaste. Él apartó la mirada, pasándose la mano por el cabello. Elena, no es lo que parece. Parece que tomaste una decisión, interrumpí. Y ahora estás molesto porque no lo acepté en silencio. Me miró frustrado. No la elegí a ella. No, dije suavemente. Solo seguiste entregándole pedazos de mí. Permanecimos en silencio. Finalmente, él dijo, no quería lastimarte. Incliné la cabeza. Pero lo hiciste. Dio un paso hacia mí. Déjame arreglarlo. Retrocedí. Ya lo hice. Y regresé al aula, dejándolo solo en el pasillo. Esa tarde, Hazel no habló. Mantuvo la vista baja, jugando con el collar en su cuello como si le quemara. Caleb no se sentó a su lado. Tampoco se sentó a mi lado. Al final del día, mi collar ya había recibido 5 ofertas, todas de estudiantes que nunca me habían mirado a los ojos antes. La popularidad no era el objetivo. La precisión sí, y lo había logrado. Por la noche, recibí un mensaje de un contacto bloqueado. Caleb Winters, ¿por qué estás haciendo esto? No respondí. En su lugar, abrí mi calendario y marqué el día con una pequeña nota. Él le dio la luna, así que yo le di el escenario. Hazel no usó el collar al día siguiente. Lo reemplazó con una cinta pálida alrededor del cuello, atada lo suficientemente ajustada como para llamar la atención y lo suficientemente suelta como para fingir modestia. Pero ya no había nada modesto en ella. Caminaba 2 pasos detrás de Caleb mientras entrábamos al aula, riendo por algo que él dijo, quitándole polvo invisible del hombro. Cuando se detuvo a sacar un libro de su mochila, ella lo sacó por él. Movimientos pequeños, demostraciones públicas, no de afecto, sino de posesión. Él no la detuvo. En economía, nos emparejaron para un debate grupal. El tema, legado versus innovación, ¿qué impulsa el éxito a largo plazo? Apropiado. Nuestro grupo incluía a Caleb, Hazel, yo y otros 2 que eran demasiado cautelosos para hacer más que observar. Sacamos papelitos. Me asignaron legado. Hazel se levantó, cepillándose pelusas imaginarias de su suéter, y mostró una sonrisa forzada. Oh, qué sorpresa, dijo dulcemente. Siempre pensé que Elena era más progresista. El comentario fue ligero como una pluma, pero lo bastante afilado como para detener la sala. Me levanté lentamente, mis ojos fijos en los de ella. El legado es la columna vertebral que mantiene erguida cualquier estructura. La innovación sin raíces es solo caos disfrazado. Algunas cabezas se giraron. Hazel ladeó la suya, toda inocencia.
¿Pero eso no significa que te aferras al pasado? ¿Qué tiene de malo soltar? Sonreí. Soltar es sabio. A menos que le estés pasando las riendas a alguien que aún necesita orientación sobre cómo deletrear, riendas. Una ola de risas rompió la tensión. Hazel se sonrojó. Caleb la miró, luego me miró a mí. Nadie volvió a hablar hasta que el profesor dio la puntuación. 9.5 para legado, 6.5 para innovación. Hazel se sentó rígida. Sus manos apretaban su cuaderno. Me recosté en mi silla y no la miré más. Él publicó el selfie esa noche. Ojos rojos, pestañas húmedas, labios brillantes torcidos en un puchero triste. No sabía que defenderme me costaría tanto. Tal vez no soy lo suficientemente fuerte para esta escuela. Corazón roto haciendo lo mejor que puedo. La foto estaba recortada lo suficiente como para ocultar que llevaba maquillaje completo. La iluminación era perfecta. La emoción no, pero la gente se lo tragó igual. Comentarios de apoyo inundaron la publicación. Lo estás haciendo genial, nena. Ignora a los que odian. Solo están celosos. Algunas personas maduran demasiado temprano. Luego vino lo peor. Caleb Winters reposteó la historia en su propio perfil. Subtítulo: algunas personas nunca maduran. Sin nombre, pero nadie necesitaba uno. A la mañana siguiente, el ambiente había cambiado. Algunos compañeros desviaron la mirada al verme entrar. Alguien susurró cuando pasé por los casilleros. En literatura, mi compañero asignado cambió de asiento. Estaban tanteando. Pensaban que iba a pelear fuego con fuego. No me conocían en absoluto. Durante el periodo de estudio, hice una llamada telefónica. Daphne, dije. Elena Moore. La voz al otro lado respondió con desdén. No había sabido de ti desde las elecciones del consejo estudiantil. ¿Necesitas chismes o desastre? Solo un recordatorio, dije. Los perfiles de escritura a mano del campamento de liderazgo del año pasado. ¿Aún los tienes? Ella resopló. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Quiero el resumen de Caleb Winters publicado anónimamente en el feed de la clase a las 4 de la tarde. En punto. Daphne se rió. ¿Lo quieres sutil o dramático? Clínico, dije. Lo suficientemente frío como para doler, pero lo suficientemente profesional como para que duden de lo que creen. Siempre tuviste los cuchillos más limpios, respondió. Considéralo hecho. A las 3:58, la notificación apareció. Una fuente estudiantil subió una foto. Perfil estudiantil, Campamento de Liderazgo 2022. Notas confidenciales. Sujeto, CW. Rasgos, leal pero fácilmente influenciable. Prioriza la aprobación externa. Carece de límites morales consistentes. Fuerte bajo supervisión, débil en la ambigüedad. Recomendación: evitar roles de alta presión sin supervisión. Sin nombres. Pero para cuando volvimos a clase, los susurros habían cambiado de nuevo. Reposteó esa foto llorando, pero ahora esto. ¿De verdad eso decía su archivo? Supongo que ahora sabemos quién está siendo manipulado. Incluso el profesor dudó antes de llamar a Caleb durante la discusión. La confianza que llevaba como una chaqueta comenzó a arrugarse. Hazel se sentó rígida a su lado, con los labios apretados en una fina línea. No me regodeé. No sonreí. Solo levanté la mano y respondí cada pregunta con claridad y gracia. Después de clases, mientras recogía mis libros, Caleb se acercó a mi escritorio. Se veía inseguro, el tipo de inseguro que la gente como él odia sentir. Elena, dijo en voz baja. No levanté la vista. Esperó. No escribí esa publicación para herirte. Solo pensaste que no importaría si lo hacía, respondí, con los ojos aún en mi agenda. Guardó silencio. Lo miré. Estás confundido sobre de qué lado estás, Caleb. Parpadeó. No tomé partido. Ese es el problema, dije suavemente. Ella sí. Y yo también. Él abrió la boca de nuevo, pero yo ya me había dado la vuelta. Esa noche, Hazel no publicó nada,
pero alguien más sí, J de la clase 3A. A la gente le encanta hacerse la víctima cuando en realidad son ellos quienes tienen el cuchillo. Solo digo. Nadie etiquetó a nadie. No hacía falta. Cuando llegué a casa, mi abuelo había dejado un plato de galletas de almendra sobre mi escritorio. No dijo nada, solo me sonrió como siempre lo hacía cuando jugaba en silencio después de ganar una guerra. Mordí una y abrí mi cuaderno. En la parte superior escribí, el poder no viene del ruido, viene de las pruebas. Lo subrayé una vez y añadí, mañana recupero el asiento, no solo la silla. El trono. Él entró en el aula como si nunca se hubiera ido. En el momento en que Jaden Mir cruzó la puerta de la clase 3B, todo se detuvo, no por miedo, sino por reconocimiento, como si el universo se enderezara. Llevaba una chaqueta negra sobre los hombros de su uniforme, la mochila colgada baja, su figura alta bloqueaba la mitad de la entrada. No sonrió, solo miró a su alrededor lentamente, como si leyera la clase como una página abierta. Y luego sus ojos se posaron en mí. Todavía junto a la ventana, ya veo. No era una pregunta. No respondí. No hacía falta. Jaden sonrió con esa expresión perezosa y divertida. Ningún esfuerzo desperdiciado. Hazel parpadeó, claramente desconcertada. Estaba congelada en lo que ahora era mi antiguo asiento, con la mano a medio camino de aplicarse bálsamo labial. Caleb levantó la vista de su cuaderno, su cuerpo se tensó lo suficiente para que yo lo notara. Ye dijo casi con cautela. Hola, Winters, respondió Jaden sin calidez. Y eso fue todo. Una sola mirada, un saludo seco, y todos sabían dónde estaba parado. Conmigo, como siempre. Jaden y yo habíamos crecido orbitándonos mutuamente. Paralelos, brillantes, competitivos. Se fue a Londres a mitad del segundo año cuando sus padres se volvieron a casar y se mudaron. Sin advertencia, sin despedidas, solo un mensaje, cuando regrese, más te vale que nadie te haya destronado. Y ahora estaba de vuelta, observando a Hazel como si fuera una actuación mal montada. Caminó por el aula sin esperar permiso y se detuvo frente a Hazel. ¿Te importa moverte?, preguntó amablemente, señalando su asiento. ¿Mi asiento? ¿Este no te pertenece? Hazel parpadeó. Perdona. Inclinó un poco la cabeza. ¿Me escuchaste? Me gustaría que te levantaras. Ella rió incómoda. No creo que este asiento esté asignado. Llevo más de una semana sentada aquí. El tono de Jaden no cambió. Sí, y has estado molestando a todos. Hazel se volvió hacia Caleb en busca de apoyo. Caleb. Jaden se interpuso entre ellos suavemente, sin hablarle. La sala se congeló. Caleb abrió la boca, la cerró de nuevo. Hazel parecía impotente. ¿Pero dónde me siento? Jaden señaló casualmente hacia la esquina lejana. En cualquier otro sitio. Solo no aquí. No se movió hasta que me levanté de mi asiento actual, al otro lado del aula, cerca del estante de suministros, y colgué mi mochila en un hombro. No dije nada al pasar junto a Hazel, pero me detuve al lado de Jaden, y eso bastó. Hazel se levantó, desconcertada, y recogió sus cosas. No miró a nadie mientras se desplazaba por la clase. Jaden sacó mi silla para mí y se sentó al lado como si hubiese estado ahí todo el año. La mandíbula de Caleb se tensó, sus ojos iban de uno a otro. El profesor entró segundos después, rompiendo la tensión como una cuchilla, pero el daño ya estaba hecho. Hazel permaneció callada durante todo el periodo. Caleb no habló ni una vez. No hizo bromas ni me pasó notas como en primer año. ¿Cómo pudo arruinarlo tanto? ¿De verdad está usando 3 tonos de rosa ahora mismo? Me fui por un año y todos se olvidaron del orden de los asientos. No sonreí, pero tampoco lo detuve. A la hora del almuerzo, normalmente comía sola. Ese día, Jaden tomó 2 bandejas del mostrador y dijo, vamos a comer afuera. Nos sentamos bajo el sicomoro detrás del gimnasio. El mismo donde Caleb juró una vez que yo era su sol, su centro de gravedad. Ahora eso parecía una historia de fantasmas. Jaden desenvolvió su sándwich. Te ves más delgada. Tú más alto. Ya era más alto.
Tenías suerte. Ahora eres tolerable. Rió. Y tú sigues siendo salvaje. Hubo un silencio. No incómodo, solo familiar. Me observó. Entonces, ¿qué pasó? No fingí no entender. Le di la versión resumida. Hazel, el asiento, el collar, la publicación, la traición. Haden silbó bajo. ¿De verdad le dio tu diseño a otra chica? Ella lo usó antes de que yo siquiera abriera la caja. Vaya. Se recostó sobre sus codos. Winters es aún más tonto de lo que pensaba. Me encogí de hombros. No estoy enojada. Haden giró ligeramente la cabeza, estudiándome. No, es peor. Lo dijo como un cumplido. Esa tarde, la clase estaba inquieta. Todos sentían el cambio. Hazel no hacía bromas. Caleb no rondaba cerca de su escritorio. En lugar de eso, observaba a Haden y a mí desde el otro lado del aula como si fuésemos un incendio que no sabía cómo apagar. Haden pasó todo el periodo de estudio inclinado hacia mí, escribiendo comentarios en tinta azul fina sobre mis apuntes. Todavía pones los puntos sobre las íes con precisión quirúrgica. Tan dramática. Dime la verdad. ¿Me extrañaste o solo extrañaste ganar a mi lado? Subrayé la palabra ninguno en rojo y le devolví el cuaderno. Sonrió. Te has vuelto más fría. Lo miré de reojo. Lo dices como si fuera algo malo. Se detuvo y luego dijo suavemente, no lo es. Te queda bien. Cuando sonó el timbre final, Haden se levantó primero y extendió la mano dramáticamente. Vamos, camina conmigo. Alcé una ceja. Démosles de qué hablar. La tomé. Caleb se levantó de su asiento como para interceptarnos, pero no se movió lo suficientemente rápido. Observó cómo Haden y yo salíamos juntos del aula, lado a lado, en silencio, con calma. El pasillo se quedó en silencio al pasar. Haden se inclinó más cerca, su tono bajo. ¿Quieres que agite las aguas o que sigas siendo tu caballero leal? Solo camina, murmuré. Haré ambas cosas, dijo con facilidad. Y le creí. Desde el otro extremo del pasillo, Hazel estaba junto a las taquillas, fingiendo revisar sus mensajes. Levantó la vista y se encontró con mi mirada justo cuando pasábamos. No me detuve. No parpadeé, pero lo vi. El miedo, la realización. Haden no era alguien a quien pudiera manipular porque Haden no quería mi asiento. Solo quería verme recuperarlo. Haden y yo no nos volvimos inseparables. Nos volvimos inevitables. Todo empezó con un proyecto de clase, la propuesta del baile de fin de curso, algo a lo que ambos nos apuntamos antes de recordar lo irritante que podía ser el otro. El profesor nos emparejó de todos modos. Yo me encargo del dossier para los patrocinadores, dije. Haden levantó una ceja. ¿Y qué obtengo yo? Iluminación, proyecciones de presupuesto y evitar las charlas innecesarias. Sonrió. Tu lenguaje del amor realmente es la eficiencia. Y de alguna manera, funcionó. Entre maquetas y llamadas a proveedores, empezamos a reunirnos en la biblioteca, en el jardín de la azotea, incluso en el cuarto oscuro que ya nadie usaba. No solo estábamos colaborando. Estábamos reequilibrando la jerarquía. Y todos lo notaron. Especialmente Hazel. Ella intentó recuperar su lugar con bolígrafos brillantes y ojos trágicos. Haden ronroneó una vez en el pasillo. Escuché que solía ser cercano a Elena. Espero no estar pisando ningún callo. No pesas tanto, respondió Haden secamente. Ningún callo magullado. La risa de Hazel se congeló. Pasé sin detenerme. Luego vinieron los rumores. Ella lo usa para poner celoso a Caleb. Fueron vistos fuera del campus tomados de la mano. ¿La viste tocándole la manga en la biblioteca? Todo era ridículo. Todo fue planeado. Hazel no era sutil. Nunca lo había sido. Le contó a una persona y dejó que se difundiera como tinta en el agua. No lo negué. No necesitaba hacerlo porque Haden y yo nunca hicimos nada de lo que decían. Pero el hecho de que creyeran que podríamos hacerlo, eso era poder.
Caleb tardó exactamente 5 días en estallar. Atrapó a Jaden detrás del gimnasio después de educación física, con la respiración agitada por la carrera, la expresión llena de frustración. ¿Qué estás haciendo con ella? Jaden parpadeó lentamente. Ayudando con la gala. ¿Sabes? Esa cosa a la que olvidaste asistir 2 veces. Caleb dio un paso adelante. No te hagas el tonto. Elena y yo estábamos comprometidos. Jaden lo interrumpió. Estaban. Los puños de Caleb se apretaron. Ella no lo ha terminado. Todavía está. Jaden inclinó la cabeza. Si no querías perderla, no deberías haberla entregado pedazo a pedazo. Caleb parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Jaden se fue sin decir otra palabra. Hazel volvió a malinterpretar el silencio. Para el viernes, estaba prácticamente pegada al lado de Caleb, presentándose como su sistema de apoyo frente a los demás. Creo que nos estamos acercando, le dijo a una de las alumnas de tercer año con una voz lo suficientemente alta como para que resonara. Caleb no la corrigió, pero tampoco sonrió. Solo parecía cansado y, lo más importante, me miraba mucho. Llegó la noche de la gala. Se celebró en el gran salón de la escuela, con suelos de mármol, candelabros de cristal y paredes llenas de reconocimientos enmarcados. La lista de invitados incluía a profesores, exalumnos, miembros de la junta y estudiantes que realmente tenían gemelos para sus camisas. Llevaba un vestido de terciopelo azul marino con la espalda descubierta. Mi cabello estaba recogido hacia un lado, pendientes de diamantes, labios de un tono casi amenazante. Jaden, a mi lado con un traje negro a medida, parecía un secreto por el que alguien pagaría por mantenerlo oculto. Te ves peligrosa, dijo. Tú pareces fácil de confiar. Pareja perfecta. Luego apareció Hazel con su típico rosa rubor, pero esta vez con un vestido demasiado nupcial para una gala escolar. Caleb la acompañó con un brazo rígido y ojos apagados. Posaron para las fotos. La gente aplaudió, pero cuando pasaron por nuestra mesa, Hazel se detuvo y me lanzó una mirada. Una mezcla de triunfo y desesperación. Había confundido las luces del escenario con el poder otra vez. Ese era su problema. Creía que ser vista era lo mismo que ser elegida. A las 8:43 p.m., subí al escenario de la gala para anunciar el último artículo de la subasta, una cena de mentoría con el presidente de la junta de Lancaster Enterprises, mi abuelo. Comenzaron las pujas, las paletas se levantaban, las risas resonaban. Entonces aclaré mi garganta. Un último anuncio, dije con voz serena y micrófono firme. La sala se silenció. A la luz de los recientes acontecimientos y tras conversaciones con mi familia, anulo oficialmente el contrato de compromiso entre las familias Moore y Winter. Se escucharon jadeos, sillas crujieron. Alguien dejó caer un vaso. Continué sin inmutarme. Esta decisión es definitiva. Por favor, actualicen todos los registros escolares en consecuencia. Bajé del escenario antes de que comenzaran los aplausos. No hubo ninguno, solo silencio atónito. Hazel se tambaleó donde estaba y, como era de esperarse, se desmayó. Caleb la atrapó por reflejo, pero sus ojos nunca se apartaron de mí. Ni una sola vez. Jaden me ofreció una copa de champán. Vaya, dijo. ¿De verdad sabes cómo arruinar una fiesta? Sonreí. No sabía que era suya para empezar. Más tarde, afuera, bajo las luces colgantes, Caleb me encontró sola. Elena, me giré. Estaba bajo las sombras de la terraza, una mano en el bolsillo, la otra aún temblando. Lo hiciste de verdad. Asentí. Su voz se quebró. ¿Por qué? Lo miré. Porque le diste todo a ella, todo lo que se suponía que debías proteger. No era mi intención. Pero tampoco lo detuviste. Dio un paso adelante. ¿Y si pidiera otra oportunidad? Incliné la cabeza. ¿Se la darías a alguien que cambiara tu nombre por aplausos? Abrió los labios. No salió ningún sonido. Eso pensé. Jaden apareció a mi lado. ¿Todo bien? Caleb nos miró a ambos. Vio algo que no podía deshacer. Elena, dijo suavemente. Por favor,
No hagas que esto sea permanente. No respondí. Solo me giré hacia Haden y dije, tengo hambre. Me ofreció su brazo. Fideos de medianoche, con extra de chile. Y nos fuimos. Detrás de nosotros, Hazel había sido llevada a la enfermería. Caleb seguía de pie bajo las luces de la terraza, rodeado por el sonido de risas a las que ya no pertenecía. Caleb me detuvo después de la primera clase el lunes siguiente. El pasillo estaba inusualmente silencioso. Los anuncios de la mañana acababan de terminar y la mayoría de los estudiantes ya estaban en clase. Esperó hasta que cerré mi casillero, luego se hizo visible. Ya no tenía los ojos llenos de ira, solo desesperación. Elena, comenzó en voz baja. ¿Por qué él? Incliné la cabeza. ¿Por qué no él? Frunció el ceño. Nunca miraste a nadie más antes. Eso fue cuando pensé que sabías cómo cuidar lo que importaba. No quise hacerte daño. Pero lo hiciste, dije con voz firme, una y otra vez. Y luego esperabas que esperara hasta que cambiaras de opinión. Caleb se estremeció como si lo hubiera golpeado. Solo que no me di cuenta de que seguirías adelante tan rápido. Le dediqué una sonrisa triste. No avancé rápido. Simplemente no me quedé estancada. Extendió la mano como para tocarme el brazo. Retrocedí un paso limpio. Renunciaste a tus derechos cuando asumiste que siempre estaría aquí, dije en voz baja. Pero te equivocaste otra vez. Abrió la boca, pero no salió nada. Y tal vez eso fue lo más honesto que hizo en todo el año. Para la tercera hora, Hazel ya se había enterado de la conversación. Y para el almuerzo, ya la había reescrito a su manera. Elena solo va tras él ahora porque Caleb me está eligiendo a mí, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Ella cree que es un juego, como si pudiera ganar cambiando de chico. Vio lo cerca que Caleb y yo estábamos después de la gala y no pudo soportarlo, añadió Hazel, con la voz temblando lo suficiente para dar lástima. Siempre lo ha querido todo. Nadie respondió. No como ella quería. Había pasado demasiado. Demasiadas personas habían visto detrás del telón. Aún así, no había terminado. Esperó hasta que Haden y yo entramos juntos al comedor como siempre, luego se colocó dramáticamente cerca de la fila de comida y gritó lo suficientemente fuerte como para silenciar la sala. ¿Crees que ganaste?, escupió. Haden se quedó congelado a mi lado. Me quitaste todo, y ahora también intentas quitármelo a él. La voz de Hazel se quebró. Ni siquiera lo querías hasta que yo lo tuve. Haden levantó una ceja. Perdona, dije con voz plana. Los ojos de Hazel estaban húmedos, brillantes y deliberados. Lo estás haciendo solo para fastidiarme. Admítelo. Nunca lo quisiste. Solo no querías que yo lo tuviera. Comenzaron los susurros, algunos sorprendidos, otros divertidos. Haden dio un paso adelante, tranquilo y sin esfuerzo. Hazel. Ella se volvió hacia él, esperanzada. Te estás avergonzando. Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. La expresión de Hazel se desmoronó, pero Haden no se detuvo. Ella nunca te quitó nada, continuó. Tú te entrometiste. Ella simplemente se fue. Hazel intentó hablar, pero él añadió, la verdad es que Elena no roba. Sacó su teléfono, abrió Instagram, pulsó publicar y se acercó para pararse junto a mí mientras las notificaciones sonaban. La foto era simple. Yo estaba dormida, el cabello desordenado, la cabeza apoyada sobre un libro de derecho, con el bolígrafo aún en la mano. A mi lado, la mano de Haden sostenía la mía con suavidad. Él no miraba a la cámara. Me miraba a mí. El pie de foto decía, ella no roba. Ella elige. Para cuando Hazel actualizó su feed, la publicación ya tenía más de 300 me gusta. Para cuando leyó los comentarios, a nadie le importaba lo que ella tuviera que decir. Caleb no me enfrentó ese día. Solo me miró como si estuviera viendo algo desmoronarse que ni siquiera sabía que estaba roto. Cuando sonó la campana final, lo vi apoyado contra la barandilla cerca de la escalera lateral. Medio en sombras, medio perdido. No levantó la vista al pasar. Solo dijo, extraño lo que solíamos ser.
Me detuve solo un segundo, luego dije, yo no, y seguí caminando. Jaden me esperaba fuera de las puertas, con las manos en los bolsillos. His tie was undone, hair slightly ruffled like it always got when he was thinking too hard and brushing it back too little. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Y tú?, dije. Estaba preocupada de que le dieras una bofetada. Me reí una sola vez. Tentador. Él sonrió. No lo hiciste. Por eso funcionó. Caminamos en silencio por unas cuadras. Luego dijo suavemente, ¿te arrepientes de algo? Lo pensé. El asiento, el collar, las publicaciones, el ruido. No, dije. Me arrepiento de haberme quedado callada tanto tiempo. Eso es todo. Jaden me miró, con algo indescifrable en la mirada. Luego preguntó, ¿crees que si las cosas hubieran sido diferentes, me habrías elegido a mí primero? Me detuve, me giré hacia él. Nunca tuve la oportunidad de elegir antes. Él asintió lentamente, con cuidado. Y ahora, dije. Ahora no estoy esperando que me elijan. Los ojos de Jaden parpadearon. Una sonrisa, sí, pero más suave esta vez. Seguiré estando aquí de todos modos, dijo. Lo sé. Seguimos caminando lado a lado. Más tarde esa noche, Hazel publicó un mensaje de despedida en su historia, una foto de su maleta, una toma de la estación de tren. Gracias por todo. Algunas historias simplemente no están destinadas a ser mías. Nadie respondió, nadie lo volvió a publicar. Por la mañana, su cuenta había desaparecido. Caleb no vino a la escuela durante 2 días. Cuando regresó, se sentó en la esquina del aula como un marcador de posición en su propia historia. Nadie le habló. No me habló a mí. No necesitaba hacerlo. Yo ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Y esta vez, él fue quien vio a alguien más alejarse. El aula estaba llena de luz esa mañana. Dorada, pesada, final. De ese tipo que se filtra por el vidrio como un recuerdo del que no estás listo para dejar ir. Se empujaban los pupitres. Banderas colgadas a lo largo del pizarrón. Felicitaciones, clase 3B. Alguien lo había escrito con marcador dorado y demasiados signos de exclamación. Y al lado, con letra más ordenada, mejores honores académicos, Elena Moore. Mejor proyecto de fin de curso, Jaden Reed. Lo leí una vez y luego cerré los ojos, no porque estuviera abrumada, sino porque no lo estaba. Esta vez, lo sentí todo con claridad y seguía en pie. Jaden entró 10 minutos tarde, sin disculparse, por supuesto, con 2 cafés con hielo en las manos como si no estuviéramos a punto de cruzar un escenario frente a cientos de personas. ¿Todavía tomas leche de avena, verdad?, preguntó, deslizando uno por la mesa. ¿Te acordaste? No olvido nada, dijo con una sonrisa. Especialmente no donde estoy sentado hoy. Señaló hacia el asiento de la ventana. Mi asiento. Nuestro asiento ahora. Alcé una ceja. Seguro de ti. Ganado. No discutí. Caleb llegó en silencio. Se sentó solo en la parte trasera. Sin Hazel, sin séquito, solo con el mismo uniforme que siempre llevaba, aunque hoy parecía más un disfraz que una declaración. Nuestros ojos se cruzaron una vez, no intencionalmente. Él apartó la mirada primero. La ceremonia de graduación transcurrió en destellos. Aplausos, discursos, el sonido de programas arrugados y obturadores de cámaras. Personas que apenas conocía me abrazaban como si siempre hubiéramos sido cercanas. Las dejé. Ya no me costaba nada. Cuando dijeron mi nombre por los máximos honores, caminé por el escenario en silencio. Sin nervios, sin culpa, solo un paso firme y calmado. Porque esta vez sabía que pertenecía aquí. No porque alguien me dio permiso, porque nunca lo necesité. Jaden fue después, con las manos en los bolsillos, su típica sonrisa presente. Ganó por su proyecto comunitario basado en inteligencia artificial. Por supuesto que lo hizo. Me guiñó un ojo al pasar junto a mí bajando del escenario. ¿Todavía crees que eres más lista?, susurró. Lo soy, le respondí al oído.
Después de la ceremonia, la gente se dispersó en el jardín donde la fuente de piedra de la escuela estaba decorada con cintas de seda y carteles de felicitación. Me paré en el borde del patio, bebiendo el café de avena de Hayden, observando a padres y maestros posar con sus favoritos. Él me encontró 5 minutos después, se arregló el cuello, rechazó educadamente a 2 chicas que intentaban hablar con él y se apoyó contra la barandilla junto a mí. Esto, dijo, fue un buen final. Asentí. Lo fue. Me miró, pero esta vez no como Caleb solía hacerlo, no como si buscara algo detrás de mi silencio. Hayden me miró como si yo fuera la respuesta. Este asiento a tu lado, dijo suavemente. No lo voy a dejar. Me volví hacia él, con una leve sonrisa. Bien. Hizo una pausa. Luego, no solo aquí. También después de esto. Donde sea que vayas. Se me trabó la garganta apenas un poco. ¿Hablas en serio? Solo sobre lo que importa. No dije nada, pero no aparté la mirada. A lo lejos, Caleb estaba de pie al borde de la multitud. No llevaba flores. No sostenía nada, solo miraba lo que una vez tuvo, lo que dejó ir y lo que nunca regresó. No se acercó a mí. Y por primera vez, no me pregunté si lo haría, porque ya no importaba. Más tarde esa noche, después de que el ruido cesó y las togas fueron guardadas, abrí Instagram. Por primera vez en semanas, publiqué una foto. No era dramática. No estaba editada. Solo una foto que Hayden me había tomado sentada junto a la ventana otra vez. El cabello despeinado, la gorra de graduación en el escritorio, la luz del sol entrando. La tomó sin decírmelo. Subtítulo: nunca fue sobre quien consiguió el asiento. Siempre fue sobre quien se quedó. Hazel nunca regresó. Caleb se graduó en silencio. Sin fiesta, sin publicación. Hayden y yo nos fuimos juntos a la universidad. Carreras diferentes, misma ciudad. Seguíamos sentándonos juntos. A veces en cafeterías, a veces en debates, a veces en silencio. Y cada vez que alguien preguntaba cómo empezó, sonreía levemente y decía, con un pupitre, pero no el que piensas. Fin.